Hola, buenas tardes chicos. Bueno, les hago este video porque en la mañana tuvimos muchos problemas técnicos, de modo que perdí mucho tiempo en poder hacer la conexión y no terminamos de ver todos los temas en relación a lo arquitectónico. Entonces, bueno, los vamos a retomar ahorita y pues cualquier duda ya mañana me lo hacen saber. Entonces, bueno, empezamos otra vez la ubicación geográfica y temporal. Ya quedamos, los sumerios fueron los más antiguos y el imperio persa fueron los que terminaron de conquistar esta parte de la de la civilización, de todas las civilizaciones mesopotámicas. Entonces empezamos con esta pequeña región que fue dominada por los sumerios, después los acadios que dominan los sumerios, llegan los babilónicos y terminan con el imperio asirio, que ya empieza a tener una relación comercial y cultural con Egipto, y aparte también tuvieron cierta conquista los asirios sobre la parte de Egipto. Aquí es bueno recordarlo porque Egipto era una tierra muy rica, entonces pues era susceptible a querer ser dominada por otros pueblos. Entonces, al final, estos pueblos mesopotámicos fueron dominados por los persas y bueno, así fue como se terminó, o se cree que se terminó toda esta región de Mesopotamia. Pero bueno, hay varias ciudades importantes. Primero hay que ver las ciudades sumerias, ya lo vimos, las más viejas. Las más importantes que se tiene y que se tiene más registro histórico es la ciudad de Uruk, Ur y Eridu, y encontramos estas ciudades-estados, Nippur, Lagash, Girsu, perdón, eran estas ciudades-estado con cada una con su rey, de modo que eran ciudades independientes entre sí, pero todas formaban la región de Sumeria. Llegan los acadios, como ya vimos, y generan lo que sería el primer imperio y empiezan a conquistar pues todas las tierras, ¿no? Llegamos a Babilonia, también otro imperio que creció muchísimo. Y para terminar, pues con los asirios, que es donde se encuentra la mayor dominación territorial. Y la interacción aquí con Egipto. Estas interacciones entre el mundo mesopotámico y el mundo de Egipto va a tener total relación con lo que va a pasar después en la parte de los griegos, que ya lo veremos en nuestras próximas clases. Entonces, bueno, empezamos con la parte del urbanismo. Ya vimos en la clase pasada 5 características importantes. La primera es que eran ciudades planificadas, las primeras ciudades planificadas. Se podría considerar ya como el principio del urbanismo porque se empezaba a generar cierto ordenamiento. Aquí vemos, por ejemplo, el plano de la ciudad de Babilonia, cómo utilizaban el cruce del río para poder tener los llamados jardines colgantes de Babilonia y a la vez canalizar pues el agua a través de toda la ciudad. Cómo este río era gestor de esa gran ciudad y cómo influenció para que fuera considerada una de las 7 maravillas del mundo con esos jardines colgantes de Babilonia, que sin el río pues hubiera sido pues muy difícil conseguirlo, porque aparte sabemos que es una zona seca. Entonces los ríos, el Tigris y el Éufrates, tuvieron una relación muy importante en cuanto al urbanismo. Entonces vemos aquí cómo corría el río Éufrates. Uno, te servía pues en cuestión de abastecimiento de agua. Dos, también sirve como una muralla natural. Pero como ya lo vimos, era una zona donde había muchas guerrillas, entonces seguían poniendo las murallas, donde al interior de la ciudad pues estaba toda la parte de las casas, los palacios, los templos y el sigurat. Por ejemplo, aquí lo vemos como el sigurat estaba justo enfrente de ese río, de modo que se creaban estas terrazas ajardinadas, que ya veremos con los jardines colgantes. Como ya lo vimos, había una muralla que contenía la ciudad, y si hay muralla, hay puertas. Entonces aquí vemos la famosa puerta de Ishtar, que la vimos en la mañana, la puerta de Marduk, la puerta
Ninurta y diferentes puertas. Entonces, estas puertas a la ciudad pues eran los accesos que van a caracterizar también estas ciudades mesopotámicas. Entonces lo resumimos con que las ciudades mesopotámicas se planificaban a partir de el Sigurat, donde estaba el templo, los palacios y algunos otros templos. Entonces, esa era la forma de planificar las ciudades. Entonces, lo repetimos otra vez. Cuando les hablen de arquitectura de Mesopotamia, van a hablarles sobre murallas, sobre puertas, sobre los palacios. Recuerden la pirámide jerárquica, que el rey estaba hasta arriba y al final los esclavos. Aquí es donde empieza, entonces pues, obviamente tenían que tener un espacio donde habitara pues la realeza. Los sigurats y el templo que van juntos, como esta parte religiosa, que otra vez si lo ponemos en la escala en cuanto a las jerarquías, lo religioso quedaba en segundo lugar. Recuerdan que estaban los sacerdotes y los escribas. No, los escribas estaban en esta parte. Ok, bueno, entonces les voy a presentar algunos ejemplos de los sigurats que quedan. Habíamos quedado que quedan aproximadamente 32, o se han encontrado 32. Aquí estos sigurats son de las ciudades sumerias. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los restos o de lo que queda del sigurat de Eridu, una de las principales ciudades, aquí la vemos, y es la más antigua. Entonces, este sigurat, que ya lo vimos como esta sucesión de plataformas que generan esta como colina, que tenía el objetivo de unir la tierra con el cielo, y que por toda esta escalinata bajaban los dioses, de modo que tenían esta interacción de los dioses con los hombres. Entonces, este era el objetivo del sigurat religioso. Luego tenemos los restos del sigurat de Uruk, lo tenemos por acá al norte. Y pues vemos lo que ya habíamos comentado, que el material de construcción era de ladrillos hechos de cerámica, de barro o de adobe. ¿Cuál es la diferencia? El adobe solamente es la combinación de arcilla con ciertas como ramitas para darle estructura y le echas agua. La diferencia con los ladrillos es que el adobe no se dejan que se queme, pues. Para poder hacer la cerámica hay que someterlo al fuego. Los ladrillos son, digamos que adobes que se someten al fuego, con lo cual se cocen y se genera una pieza cerámica, tal cual. Entonces, vemos acá, por ejemplo, el sigurat de Larsa, que ya no queda prácticamente nada. Por eso les comentaba que fue tan difícil explorar estas tierras, porque si tú eres un explorador y encuentras esto y no sabes que hubo ahí una civilización, pues es muy difícil imaginar que hay restos de un sigurat en esta parte, ¿no? No está muy claro. Entonces acá vemos, por ejemplo, el sigurat de Nippur, y el que mayor conservación tiene, en realidad lo restauraron, es el sigurat de Ur, que lo vemos por aquí. Entonces tenemos estos tres como las principales ciudades sumerias, y lo vemos con estos sigurats. Entonces vean cómo subían a partir de estas rampas, y bueno, se generaban, aquí iba lo que sería el templo, que parece aquí que ya no estaba. Entonces, más o menos esa era la configuración. Vemos esos fueron los sigurats de los sumerios. Luego tenemos los sigurats de Babilonia, lo que queda de ellos. A mí este particular me gusta mucho, el de Borsippa, cómo quedó este resto de lo que fue el antiguo sigurat. Vemos cómo la constitución de esos sigurats era a partir de adobe o de arcilla, y cómo queda esa configuración en el centro, cómo quedó ese apilamiento, y se conserva pues muy poco hasta hoy.
Después de poner como ese acumulamiento de adobe o de arcilla, todo se recubría, ya lo había dicho, con una capa de ladrillos. El ladrillo, al estar cocido, era pues más resistente, es una pieza cerámica, entonces pues aguantaba más. Entonces cubría esta parte de la arcilla de modo que hacía que se conservara un poco más. Pero bueno, entonces vemos cómo quedaron estos restos de los antiguos sigurats de Babilonia. Por ejemplo, aquí tenemos el sigurat de Borsipá, lo tenemos por aquí. Y aquí arribita teníamos la ciudad de Babilonia. Vemos cómo la ciudad de Uruk y Ur quedaron en la parte de abajo. Aquí. Y tenemos el paradójico que se ha dudado mucho de su existencia históricamente, el sigurat de Babilonia, que se generaba con estos jardines colgantes de Babilonia. Ya vimos en la planificación que seguramente por aquí pasaba, o del otro lado, no sé muy bien, el río Éufrates, que daba agua para poder alimentar todos los jardines, que ya vimos que no eran colgantes como tal, sino que estaban en aterrazado, que seguramente para ese entonces pues era una maravilla. Bueno, actualmente también me parece que es una maravilla, pero verlos debió haber sido impresionante. Entonces, terminamos ahí con los sigurats de los babilónicos. Luego empezamos con los sigurats de los asirios. Queda muy poco en realidad. Vean la ruina, creo que de los mejores conservados es el de Ur, que incluso es uno de los más antiguos. Pero estos yo no sé, si han tenido ahí algún problema en cuanto a la conservación. Más bien, sí, lo han tenido. Tenemos el sigurat de Asur. Es una de las principales ciudades de los asirios. Entonces vemos lo que queda de su sigurat, el sigurat de Nimrud. Y por último, este sigurat de Karak Tukulti. Me dificulta un poco pronunciar estos nombres medio árabes. Y este lo encontramos por... se me perdió. Ay, aquí está. Aquí está, el sigurat. Entonces, bueno, quedan muy pocos vestigios, pero fue por la forma en la que construían. Entonces, aquí terminamos con los sigurats. Vemos que la forma más representativa de arquitectura de los mesopotámicos. Entonces, vemos que esa es su configuración. Después, pues ya lo vimos muchas veces, las puertas y murallas. Aquí tenemos la muralla de Ur, que seguramente fue cuando se estaba construyendo esto. Y luego tenemos muy poca información. Ya ven que tenemos los asirios y luego los acadios. Hay muy poca información sobre los acadios en realidad. No se conservaron tanto como las otras ciudades. Solo encontré el Tel Brak Siria. Cuando vean esta palabra de Tel, significa como montañita. Entonces la van a ver repetida en otras cuestiones. Pero aquí vemos cómo la ciudad estaba planificada. Vean cómo parece un plano, tal cual si lo dibujaras tú, pues si lo dibujaras en papel, más o menos se parece a la forma que le das a la planta. Y bueno, quedan solamente estos vestigios, hay muy poca conservación. La muralla, una de las murallas más conservadas es la muralla de Babilonia, y la puerta de Ishtar, que actualmente está en un museo de Alemania. Entonces, vean ya en la parte de la pintura y la escultura vamos a ahondar un poco más en los detalles de decoración que tenían. Y Babilonia está por aquí. Y bueno, en otras ciudades asirias, que son del último periodo, encontramos estos dos ejemplos en la ciudad de Nínive, aquí. Este ejemplo de la muralla y la puerta, en este caso la puerta de Nergal, es muy triste porque, como les decía, esta zona ha sido muy conflictiva desde siempre. Entonces, durante
este siglo XXI, hubo estos problemas con el Estado Islámico, el ISIS, y así era como estaba la puerta hace algunos años. Yo creo que esta destrucción pasó hace 3, 4 años. Entonces, pues esta era la puerta hace 3, 4 años y actualmente la destruyeron. Entonces, es una pena porque es una de las pocas construcciones que se conservaban de estos periodos y pues ya se perdió para siempre. También está esta puerta se supone que era dedicada al dios Nergal, que cruzó a las puertas del inframundo. Entonces tenía hasta una muy buena historia. Luego tenemos la puerta de Mashki. Eh, Aquí vemos cómo hacían uso de estos primeros arcos generados a partir del uso de ladrillo. Vemos como aquí se ve muy claramente el uso de este material. Y pues también fue destruida por el Estado Islámico, el ISIS, y vean, Mashki Gate, y ya, no hay nada. Entonces es una pena que se hayan destruido este tipo pues, de construcciones tan importantes para la humanidad por cuestiones geopolíticas y de religión, quizás. Entonces, esta puerta se usaba para llevar al ganado, salían y llevaban a pastar o a tomar agua al ganado. Entonces, bueno, se destruyó esta puerta. Otra de las construcciones importantes fueron los palacios. Recuerden, pues al ser una sociedad jerarquizada por el rey, pues necesita tener su palacio y se adosaba normalmente, como ya lo vimos, a los sigurats. Entonces queda muy poco, por ejemplo, aquí en la ciudad de Ur, solamente quedan pues esta parte de los cimientos, pero debió verse algo así. Se generaban estos espacios centrales que ya les comentaba en la mañana, donde sucedía la vida pública. Este es el palacio de la ciudad de Uruk. Lo vemos en Babilonia otra vez, en esta ciudad considerada de las maravillas del mundo antiguo. Queda muy poco de los restos de la ciudad. Tenemos el Sigurat y cómo debieron haber sido estos palacios que configuraban todo el espacio alrededor de los grandes Sigurats. Y bueno, en cuanto a la arquitectura doméstica, ¿cómo era su arquitectura? Encontramos varios tipos. Tenemos estas casas colmena, que igual toda su construcción estaba hecha en adobe y en tierra, en arcilla o en barro. Entonces, la forma en la que construían pues era esta agrupación. Les digo que esta es la forma más fácil de construir en tierra porque solamente vas agrupando el material, de modo que es muy fácil cubrirlo. Vean, toda su construcción pues es muy pesada y también respondía a que es una zona climática muy extrema y el hecho de que el adobe o la arcilla es térmica, pues cubría un poco esta insolación. Tenemos este tipo de casas rectangular que es una de las que más me gusta porque aquí ya vemos que las construcciones eran de 2 niveles. Eso habla de pues, un desarrollo tecnológico del poder cargar el peso de un segundo nivel. Actualmente es una de las cosas que más batallamos. Hay que calcularla y hacer un montón de cálculos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo empezaban ya en sus casas a tener estos espacios internos bien organizados para diferentes objetivos. Ven, aquí hasta tenemos una escalera tal cual la conocemos y dice que tenían almacenes, talleres, habitaciones, el vestíbulo y pues ya tenían estas pequeñas ventanitas que es la forma en la que se ventilaban. Aquí lo vemos en el corte y se parece un poco se llama esta configuración o este urbanismo de colmena. ¿Por qué? Porque las casitas se agrupan como todas juntas, ¿no? Vean cómo se van poniendo unas con otras. Empiezan a haber calles, por eso esto de que empieza a generarse la planificación del urbanismo,
pero un poco recuerda a estos asentamientos neolíticos como el de Catalhuyuk, que todo estaba unido en forma también de colmena. Un poco es como esa, yo creo que es la evolución, porque aquí ya empieza a haber ese espacio urbano, pero de todas maneras no hay un ordenamiento como nosotros lo conocemos. Nosotros normalmente conocemos un ordenamiento en forma de una cuadrícula, y aquí no, pues es un ordenamiento un poco desordenado. Luego vemos este tipo de casas también de forma circular, que configuraban las diferentes construcciones, pero vemos cómo tienen sus dos niveles. Y bueno, ya para terminar, ejemplos, aquí vemos las plantas que ya les presenté. Es importante analizar la planta arquitectónica para lo que veíamos del vano sobre el macizo. Vean cómo los espacios interiores casi tienen la misma dimensión que los muros. Eran muros muy gruesos porque el material así lo demandaba. Esta transición de hacer muros delgados va a ser la consecuencia del desarrollo tecnológico de los materiales. Por eso ahora podemos tener muros muy chicos o incluso todos soportados sobre columnas muy delgadas, porque el desarrollo tecnológico ha logrado que no tengamos la necesidad de poner estos grandes muros para poder cargar los techos y los claros. Entonces, bueno, aquí vemos esa relación más claramente, cómo se nota espacios internos muy pequeños en comparación al grosor del muro. Por tanto, era difícil, ya lo vimos, hacer grandes ventanales. Eran ventanas pues muy chiquitas. Otra vez la forma de urbanismo, muralla, palacios y los zigurats. Y seguramente la vivienda quedaba aquí en la parte de afuera. Zigurat Inanal, más zigurats. Esta configuración, vean aquí cómo se desarrollaba toda la parte de la vivienda alrededor de los palacios, y los palacios se configuraban alrededor de lo más importante, que era pues el zigurat. Vemos varios tipos de zigurat. Aquí les puse el templo blanco en la ciudad de Uruk. Actualmente esto es lo que queda. Así se considera que fueron los interiores que estaban recubiertos de una manera, pues lo recubrían, y se supone que los pintaban. Y bueno, hay más ejemplos. Aquí lo más importante que quedan, es que quedan muy pocos restos, pues la puerta de estar, ya la vimos, la Babilonia, y las configuraciones que se pensaba de cómo, estas solo son imágenes, no es que así fuera, o sea, son imágenes que alguien piensa, y el artista pensó que podría haber sido así, pero está padre poder imaginarlo así, porque vean cómo esta relación del río, los jardines, esa vida pública y fluvial, cómo debió haber sido una ciudad muy imponente. Y bueno, esta la recreación de la Torre de Babel por Bruegel, que esto ya lo hizo durante el Renacimiento, de cómo se imaginaba que era esta torre, que ya les conté la historia de que Dios no permitió, el Dios del Antiguo Testamento, Dios no permitió que se siguiera construyendo la torre, porque no quería que los hombres pues llegaran a la parte del cielo, de modo que los confundió a través de generar diferentes idiomas, y si había diferentes idiomas pues les iba a costar comunicarse entre ellos, de modo que pues nunca pudieron acabar la construcción. Se cree que la Torre de Babel pues sería alguno de los zigurats de las ciudades babilónicas. Y bueno, ¿cómo terminamos con esto? En el siglo XX, cómo se toma esta referencia de los rascacielos que se hicieron por ahí de los 1920, 1930, 1950, con estos grandes rascacielos
que recuerdan un poco ese apilamiento hecho en los zigurats. Y lo vamos a ver repetido en mucho de este tipo de arquitectura, que se da en el siglo XX. Y bueno, pues con esto terminamos de manera muy rápida. Entonces, como resumen, tenemos ya para acabar murallas, palacios, las puertas, fueron ciudades planificadas. ¿Y cuál me falta? Murallas, los 5, uso de plataformas para crear los zigurats. Y yo creo que con, 6, el uso doméstico lo encontramos en forma de casas en forma rectangular, circular y de colmenas. Entonces yo creo que con este es el resumen general de cómo debió ser la arquitectura en Mesopotamia. Con esos conceptos nos queda claro que eran una sociedad religiosa, que eran una sociedad que estaba constantemente en guerras, por eso se protegían. Y bueno, el día de mañana vamos a ver la parte artística, un poco terminar con la civilización de Mesopotamia, con la parte de su escultura y pintura. Entonces con eso terminaríamos todo el bloque de Mesopotamia y ya la próxima semana empezamos con Egipto, que sería la última civilización que veríamos en esta unidad y ya terminaríamos la primera unidad. Pero bueno, ya nos veremos en las próximas clases para aclarar todo. Muchas gracias y espero haber sido clara en esta ocasión. Hasta luego.